En la relación con Dios, lo primero, sin duda, es el don que Dios nos hace con su presencia entrando en nuestra vida. Estaba pensando, llevo ya aquí en la parroquia 21 meses y yo pensaba, yo creo que en estos meses, Señor, de lo que más hemos hablado, de lo que más he predicado, sin duda es de la fuerza de la gracia, de cómo el Señor viene a entrar en nuestra vida y viene a realizar su obra de salvación. Y rezando para preparar estas palabras, pues me venían a la mente algunos ejemplos pues, que he vivido en las últimas horas prácticamente, ¿no? Ayer una persona de la parroquia le pregunté, oye, ¿y por qué vas tanto al Cerro de los Ángeles? Que me imagino que casi todos lo ubicaréis, ¿verdad? Allí en Getafe, el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces él me dijo así, con mucha sencillez, yo le conozco desde el principio de la parroquia, pero pues nunca habíamos hablado de esto, ¿no? Y me dijo, mire, padre Julián, yo llegué a España con más de 60 años. Tuve que cerrar las empresas en mi país porque una crisis tremenda acabó con ellas. Y un día en Getafe, desde un lugar alto, vi al fondo al Sagrado Corazón y le dije, si me concedes un trabajo, peregrino todos los domingos aquí. Y al día siguiente encontró trabajo. Pero esperad, que luego me dice, con todo esto, la conversación en la sacristía, así, nada preparada, y me dice, luego tenía un problema, y es que tenía una enfermedad muy grave, había ido a 5 especialistas y no había conseguido quitarla. Entonces le dije, Señor, para trabajar me tienes que curar, ya que no sabéis qué. Pues que hoy ha ido otra vez al Cerro de los Ángeles, ¿eh? ¿Mm? Y ahí se quedó. Algún día quizá le diga, oye, ¿por qué no compartes un poco con los hermanos para que veamos cómo Dios actúa, ¿no? Hace unos días una persona de la parroquia participaba en un encuentro de oración, de testimonios, y esta persona, públicamente dijo, llevo meses sin ganas de seguir viviendo y con pensamientos muy negativos, ¿no? Que más o menos intuimos por dónde pueden ir. Y este encuentro, lo que he recibido de Dios y de los hermanos en este encuentro, me han devuelto las ganas de vivir, el deseo de vivir. Lo decía profundamente conmovido y también conmovidos los demás que estábamos ahí, ¿no? Os doy 2 botones. Vosotros, hermanos, ya sé que tenéis experiencia de la acción de Dios en vuestras vidas o en otras, ¿no? Lo primero en la relación con Dios es su acción, su venida a nosotros, su iluminación, su gracia, su esperanza. Pero no es lo único. No es lo único. Esto es lo primero y lo más importante, pero no es lo único. Esta acción de Dios se realiza en un contexto marcado por el pecado, marcado por la debilidad que tenemos cada uno de nosotros, que vemos las cosas, a veces las vemos del todo claras y a veces las vemos medio oscuras. A veces las vemos claras y hacemos lo contrario de lo que vemos, ¿eh? A veces las hacemos oscuras, las vemos oscuras y las hacemos más oscuras todavía, ¿no? Por ser más preciso en el lenguaje, San Pablo en la segunda lectura nos decía, la desobediencia de un hombre introdujo el germen de la desobediencia en la humanidad. Desobediencia significa desconfianza de Dios, desconfianza entre nosotros, se introducen las dinámicas del egoísmo, de la avaricia, de la envidia, de la ira, de la violencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios para poder entrar en nuestras vidas cuando el contexto del pecado como que nos bloquea, como que nos cierra a esa acción? Pues lo que hace es enviar profetas, enviar personas, hombres y mujeres, que
inspirados por Dios, llenos de Dios, se presentan ante otros hermanos y les dicen, Dios quiere entrar en tu vida y no le estás dejando. Estás tomando los caminos que no construyen, que hacen daño, que te hacen daño y hacen daño. En la primera lectura que leíamos a Jeremías, Jeremías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Jeremías, si habéis leído el libro que lleva su nombre, en el primer capítulo dice, Dios me dirigió una palabra para que yo la transmitiera a los demás. Y Jeremías le dice a Dios, pero si soy un niño, si no me van a hacer caso, si además me da miedo ir a la puerta de Jerusalén y decir al pueblo, Israel, conviértete, que como vas fatal. Y Dios le dice, muy bien, eres un niño, yo te envío. Y Jeremías va y le dice a Israel, estos caminos no son caminos de vida. ¿Y sabéis lo que hacen con Jeremías? Pues le meten en la cárcel, le tiran a un pozo y le dicen, cuando dejes de decirnos cosas que nos disgustan, te sacamos. Y dice, es que es lo que me ha mandado Dios. Jesús, hemos escuchado en el Evangelio, no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, ¿no? No tengáis miedo a los que os pueden privar de la libertad, a los que os pueden coaccionar, a los que os pueden señalar, ¿no? Tened más bien miedo a aquello que te puede quitar la vida del alma, ¿sí? Porque esa sí que vale, lo vale todo, porque es donde vive Dios y donde puede vivir Dios por toda la eternidad, aunque alguien acabe con tu cuerpo. A Jeremías en el siglo V, VI antes de Cristo, no recuerdo bien, le encarcelaron. Hemos escuchado en la lectura cómo decían, vamos a acabar con él, a ver si le pillamos en un renuncio y podemos deshacernos de él. A lo largo de los 20 siglos de historia de la Iglesia ha habido muchos profetas y a algunos también les ha tocado, por decir palabras que no agradan, sufrir consecuencias. Comparto con vosotros uno que quizá es un ejemplo muy, muy paradigmático, ¿no? Tomás Moro, Sir Thomas More, el que era canciller de Inglaterra a principios del siglo XVI, el segundo hombre de la nación por debajo del rey, cuando el rey Enrique VIII decidió hacerse él mismo la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, de donde surge el anglicanismo que conocemos. Y Tomás Moro, que era un fiel súbdito del rey, le dijo, soy fiel súbdito tuyo, pero antes lo soy de Dios, y no puedo aprobar esto que estás haciendo. Ya sabéis que de fondo estaba la cuestión del deseo de unirse con otra mujer, ¿no? ¿Y qué hizo el rey con Tomás Moro? Pues primero le quitó los títulos, luego las propiedades, luego la libertad y luego la vida, en este orden. Y Tomás Moro pasó a ser, Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. Trabajo tiene. El Papa, trabajo tiene con todos. El Papa León, hablando de políticos, el Papa León hace 2 semanas, 3 semanas, que ya no sé, el tiempo pasa, en el Congreso, ante los representantes de la nación, fue profeta. Es verdad que lo fue con una elegancia, una finura, un estilo tan impresionante que le aplaudieron durante 7 minutos. Todos los presentes. Pero les dijo proféticamente, una sociedad se mide por el cuidado a los más débiles e indefensos. Y añadió,
es imprescindible que todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, sean respetados sus derechos fundamentales. El primero de todos, sin el que no hay otros, el de la vida. Y lo dijo en un contexto en el que se está planteando que el aborto sea un derecho constitucional, que es, si ya es una locura hablar del aborto como un derecho e introducirlo en la Constitución, es como ya, madre mía, estamos dislocados completamente. Y lo estamos. Y por eso hay cosas en nuestra sociedad dinámicas que hacen tanto daño a las personas. Nosotros no somos ni el pueblo de Israel al que Jeremías predicó, y tampoco somos los parlamentarios o los senadores a los que el Papa León habló. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia, y a nosotros el Señor también nos dice: no tengáis miedo a quien puede matar el cuerpo, pero no puede hacer nada con el alma. No tengas miedo a confesarme públicamente. No tengas miedo a que digan de ti, a que señalen. No tengas miedo, sé valiente. Lo que te digo en el corazón, lo que tú y yo vivimos en el corazón, compártelo. La alegría del Evangelio, proclámalo en las azoteas, decía el Evangelio, ¿no? Y para que no se quede, digamos, todo un poco como el balón en otros tejados, yo creo que sería bueno hoy que cada uno de nosotros, incluido el que os está hablando, se pregunte si el Señor, además de anunciarnos que quiere venir a traernos su bendición, su espíritu, su gracia y su paz, nos pueda estar indicando a través de otros profetas, a través de la Iglesia, si hay elementos en mi vida que están bloqueando e impidiendo que Dios sea Dios en mi existencia. A mí como sacerdote, como párroco, me toca a veces me toca pues decirle a alguna persona: Dios te quiere, pero te sueña mejor. Esta frase no la he dicho yo, la dijo el Papa León hace 2 semanas en España. Dios te quiere como eres, pero te sueña mejor. Es decir, que a veces tenemos dinámicas en nuestra vida que nos hemos acostumbrado a ellas, que las hemos interiorizado, pero que no son conforme al designio de Dios. Y a veces, pues, esto nos sienta mal. Y como a Jeremías, pues le encarcelaron, a veces nos resistimos, nos enfadamos, y a lo mejor a la persona o a la institución que nos dice: oye, esto así, ¿no? Nos solemos como revolver, ¿no? En vez de acoger esa palabra y dejar que tenga fuerza en mí para transformarme, ¿no? Aprovechemos esta palabra que el Señor nos dice para que le vivamos y le compartamos sin miedo, para que no tengamos temor tampoco al pecado, porque el Señor, si por un hombre entró el pecado, sobreabundante ha sido el don recibido en Cristo si le dejamos actuar en nosotros. Se lo pedimos por intercesión de la Virgen María, que acoge el don de Dios y lo pone en práctica y lo transmite y lo comparte, y nos quiere ayudar a nosotros a que también obre Dios de esa misma manera en cada uno de nosotros. Que así sea.